Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal de Growth with Julia. Hoy vamos a ver cómo organizar mis finanzas. Como ya sabéis, se acaba el año, ya nos quedan un par de meses para poder acabar el año y nos tenemos que empezar a organizar para el año siguiente, que sería el 2024. ¿Cómo lo haríamos? Con las tablas de Notion. Tenemos que tener organizadas nuestras finanzas para ver qué deudas tenemos, qué herramientas tenemos contratadas para poder planificar el año que viene. Así que nada, en este vídeo de hoy vamos a ver un poco cómo organizar estas finanzas de forma muy sencilla a través de las plantillas que os voy a enseñar. Así que nada, vamos allá. Hoy vamos a repasar 3 tipos de plantillas que os pueden servir a diario. La primera de ellos sería los gastos mensuales que tenemos, ¿vale? Aquí ahora veremos más en detalle cómo se ha hecho esta plantilla, esta tabla, para poder hacer el cálculo de nuestras actividades, suscripciones, los gastos que tenemos a diario. La segunda plantilla que me gustaría compartir con vosotros es la plantilla de suscripción a todo lo que vemos de Netflix, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, ¿vale? Que veremos allí cómo lo podríamos mirar más en detalle viendo los costes que tenemos de forma mensual, de forma anual y en general pues las fechas de suscripción. En caso de que nos queremos dar de baja, pues también tener en cuenta esta fecha de suscripción para no pasarnos y así de forma automática normalmente se suele renovar. Y luego la tercera plantilla que me gustaría compartir con vosotros es en general la plantilla del budget, ¿vale? Del budget a nivel más general con las plataformas que solemos utilizar para poder pagar, que puede ser en efectivo, transferencias, el PayPal si alguien lo utiliza, tarjeta bancaria y muchas más. Así que nada, me gustaría empezar con la plantilla de mes, ¿vale? Para poder hacer el cálculo y luego a partir de allí pasaríamos a la plantilla que acabamos de ver de los incomes y lo que nos gastamos, ¿vale? Expenses. Entonces, como podéis ver aquí, básicamente está creada una tabla. En caso de que eres nuevo y aún no has podido entrar en Notion ni utilizarlo mucho, te aconsejo ver los primeros vídeos donde explico cómo funciona, cómo crear tablas para poder llegar a hacer tu primera tabla. Así que nada, no te lo pierdas, te dejo ahí el enlace. En caso de que nosotros ya sabemos utilizar el Notion nivel intermedio, ya sabéis cómo hacer una tabla, ya sabéis también cómo utilizar el checkbox, así que vamos a revisar ahora las columnas que se han hecho aquí, pero aquí hay una pregunta, que aquí nos faltaría una columna por crear y ahora lo veremos juntos. La primera sería si ya está pagado o no, ¿vale? En este caso veréis que hay el checkbox, ¿vale? De la primera para poder hacer este cálculo. En la siguiente sería la columna de nombre, ¿vale? Porque aquí simplemente le hemos dado un nombre, por lo que aquí es muy sencillo. La tercera se complica un poco, que es la columna del amount. Para poder poner un número, tenemos que añadir la columna del amount. Y aquí hay 3 opciones. Ponerlo como un número, ponerlo en función de barra y ponerlo en función de un círculo. Más que nada es a nivel de visualización, pues podemos ver si ya está pagado o no está pagado o cuánto nos falta por pagar. También es posible cambiar el formato en caso de que alguna de las herramientas las estamos pagando en dólar, pues aquí en este caso se podría hacer el cambio. Lo único que os tenéis que acordar es si nosotros ahora cambiamos a dólar, el cambio se va a aplicar obviamente a toda la columna. Entonces, en caso de que se quiera hacer un cambio de moneda solo en algunas de ellas, tendríamos que hacer el cambio de moneda antes. Este es un vídeo que está pendiente de hacerse, lo haremos para que podáis ver cómo hacer estos cambios de monedas, pero no suele pasar mucho, no suelen cobrar siempre en euros, pero bueno, en caso de que alguna herramienta que hace la conversión o que se quiere poner en dólar o en la moneda que sea, lo veremos. Luego hay otra columna que también está utilizada como amount, como moneda también, por el mismo motivo que la primera queremos indicar la cantidad. ¿La cantidad de qué diremos? Pues la cantidad de la que ya hemos utilizado, ¿vale? Entonces aquí veréis que hay 3 de las cosas que ya
Se han hecho gastos, ¿vale? Se han hecho gastos de salida, se han hecho gastos de shopping, se han hecho gasto de comer. Entonces, para mí nos falta la columna. No sé si lo podéis adivinar en los comentarios qué columna nos falta o qué columnas más añadiríais, pero haríamos la básica. Entonces, nosotros si tenemos el objetivo de gastarnos solo 100 euros en lunch, ¿vale? Comer fuera, nos faltaría saber el resultado. Aún no sabemos cuánto nos falta. Entonces, para poder hacerlo, ya no podríamos utilizar el mismo amount, porque aquí tenemos que hacer una fórmula. Una de las cosas, ¿no?, que también siempre comentábamos, que Notion va más avanzado que el resto de herramientas, es que hace poquito, desde hace bastante poco tiempo, han incluido las fórmulas, ¿vale? Como igual que tenemos en el Excel, que estamos muy acostumbrados a poner fórmulas para poder calcular nuestros gastos diarios y tal, ahora mismo se podría hacer en Notion a través de fórmulas. Fórmulas básicas, ¿vale? Que básicamente sumar, restar, multiplicar, etcétera, o dividir, o las fórmulas que se complican más. Entonces, hoy vamos a ir con las fórmulas muy sencillas, por lo que tendréis que dar aquí para poder crear una columna nueva. Luego nos tendríamos que ir a fórmula, ¿vale? Y aquí en este caso lo podríamos dejar resultado. Y en fórmula ya nos sale qué es lo que tenemos que hacer. Entonces nosotros lo que queremos es saber el resultado de lo previsto que nos queremos gastar y de lo que ya hemos gastado. Por lo que vamos a utilizar el restar, ¿vale? Que es esta opción de aquí, subtract. Aquí ya el propio Notion, como sabéis, ya os chiva cómo lo tenéis que hacer para no equivocarse. Entonces, ya hemos escogido la fórmula parecida al Excel, ¿vale? Y ahora decimos del amount, yo quiero restar, pero en este caso no tenéis que poner restar, sino poner solo una coma, a just, ¿vale? A lo que ya hemos utilizado, ¿vale? En este caso, si hubiese sido un error y hubieses puesto el signo de menos, pues obviamente te diría que la fórmula no funcionaría. Directamente no te daría ni opción de hacer el done. Entonces, nos tenemos que fijar aquí a la derecha cómo hacer las fórmulas, pero ya la propia herramienta te lo chiva cómo hacerlo, por lo que es bastante sencillo. Le damos a done. Automáticamente aparece una nueva columna a la derecha y ¿qué vemos? Vemos el resultado. Bueno, en este caso, en estos obviamente no podemos hacer nada porque aún no hemos utilizado el dinero, pero, por ejemplo, el de lunch que teníamos 100 y lo hemos cambiado aparte a dólar, vamos a cambiarlo otra vez a euro para que sea más bonito. Vale. Aquí decimos que teníamos 100 euros de previsión, nos hemos gastado 30 y aquí el resultado son 70. Aquí, como veis, el resultado sale de forma correcta. Aquí abajo pues podéis ver la suma del gasto mensual que tenemos. Así que este sería como la primera tabla de los gastos mensuales que podéis tener de forma sencilla, ir complicándola añadiendo más columnas dependiendo de lo que se quiere conseguir. Ahora vamos a ir a la siguiente tabla de suscripciones, que es este de aquí. Yo moviendo también, vale. Entonces, aquí básicamente se han creado varias categorías, ¿vale? He escogido la galería para poder crearlas, ¿vale? Entonces he creado Shopping, Education, Diversión, Business y Music, ¿vale? Aquí obviamente se pueden crear más categorías y hacer más cositas. Entramos en la de Shopping, ¿vale? Entonces, aquí solo hemos añadido lo que nos vale a nivel mensual y luego la suma a lo que nos vale a nivel anual. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Básicamente lo haríamos a nivel de las suscripciones que tenemos activas y luego donde nos hemos dado de baja, como lo he comentado. Entonces, por ejemplo, en la primera decimos, nosotros estamos haciendo un máster, estamos utilizando Notion, lo estamos pagando y estamos utilizando también LinkedIn para pues aprender alguna cosa de LinkedIn Learning, que también lo estamos pagando. Entonces, categoría de todas ellas es Education. Billing.
Aquí tenemos varias opciones, cómo podríamos hacer el billing. Vale, entonces hemos creado weekly, monthly, quarterly o yearly. Entonces, en este caso, pues dependiendo de nosotros, de la suma que queremos ver, podemos crear diferentes tipos de billing. En este caso, la education, ¿no? El coste de la education de máster, pues nos vale 50, ¿vale? Máster un poco barato, pero bueno, le podríamos poner, si queréis, un pelín más, le ponemos 490, y si no me parece un poco barato. Luego al mes, pues obviamente es el mismo porque es el coste. Y a nivel de año, en este caso nos está calculando 490 por 12 meses. ¿Cómo lo hace? Nosotros obviamente aquí de nuevo tenemos una fórmula, ¿vale? Aquí tenemos la fórmula. ¿Qué es lo que dice? Que esta ya es más compleja, entonces aquí lo mejor es directamente copiarlo, ¿vale? Porque aquí están entrando las variables. Entonces, si te dice que sigue suscrito, ¿vale? Porque aquí nosotros hemos hecho las dos columnas, ¿vale? Y si tienes escogido el billing a mes, lo tienes que multiplicar por 12, ¿vale? Lo mismo por quarterly, weekly. Aquí sería por 4 y tal. Entonces, de esta forma, pues luego haciendo estas pequeñas multiplicaciones te da el coste. A ver, lo mejor es directamente copiarlo porque es mucho más sencillo, pero si vosotros queréis hacer otro tipo de ejercicio y hacer las fórmulas, básicamente tendríais que tener en cuenta esas variables. Como os he comentado, siempre el propio Notion te chiva las cosas más que nada por el tema de cómo acabar la fórmula y que no te falte ningún paréntesis y tal. Porque si no, es verdad que cuando empiezan a haber muchas variables, puede faltar alguna cosa. Genial, aquí con el yearly ya lo sabemos cómo lo hemos hecho, con una fórmula. Aquí también tenemos la fecha de la suscripción cuando se nos va a renovar y aquí es cuando la próxima fecha de renovación. Lo mismo hemos hecho con la parte de diversión, con la parte de música y con la parte de shopping. Y luego aquí os quería comentar el tema de unsubscribe, porque por ejemplo ya no estamos utilizando Medium y ya no estamos utilizando el Creative Cloud. Disney Plus tampoco. Entonces, en este caso, una vez que se pasa a unsubscribe, ya la fórmula pone que no se calcula ni monthly ni yearly cost. En este caso, pues pasa a ser 0. ¿Vale? Entonces, este sería el subscription tracker para poder ver quizás qué plataformas podríamos dar de baja para no tener estos gastos el próximo año. Lo podríais hacer este ejercicio para reducir los gastos. Y la última herramienta que os quería enseñar, que sería algo un poquito más global, que sería el budget tracker, ¿vale? En este caso es parecido, ¿vale? Lo hemos creado con tablas y aquí lo importante es también antes definir las categorías, ¿vale? Porque aquí las categorías ya van un poco más variadas y en este caso lo hemos dividido por 3, ¿vale? Tenemos todo lo que recibimos nosotros, todos los incomes que tenemos, que es nuestro salario, los regalos que nos dan, si hacemos clases de teaching, si nos dan dinero nuestros padres, nuestros parientes, si tenemos algún curso que vendemos, otros, etcétera, etcétera. Y luego pues tenemos la parte de gastos, que tenemos el alquiler o la hipoteca, tenemos la comida, el transporte, educación, etcétera, como podemos ver aquí. Y a partir de ahí tenemos también la parte de cómo pagamos las cosas, ¿vale? A través de transferencia bancaria, la tarjeta PayPal Cash o alguna otra que no está indicada. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Juntaríamos todo lo que tenemos nosotros en el income del mes y todo lo que tenemos en los gastos. Por ejemplo, cogemos la primera, ¿vale? Es cuando nos van a pagar y también cuando vamos a recibir un bonus. Entonces, ¿de dónde se coge este amount? Se coge de la categoría de cash, ¿vale? Ahí es donde tenemos incluido que esto nos lo darán en cash, pero realmente la cantidad de 425 lo está cogiendo de aquí, ¿vale? De salary, ¿vale? Porque aquí lo que hemos definido
lo que hemos definido en el amount son 425, pero sí que lo tenemos que linkar a una categoría y sí que le tenemos que linkar cómo lo recibimos. Lo mismo se ha hecho con los gastos, ¿vale? En los gastos podemos ver lo mismo, todos los gastos que tenemos y aquí tenemos la suma, ¿vale? ¿Cómo se hace la suma? Pues lo mismo. Aquí tenemos los valores que podemos hacer count all, count values, etcétera, etcétera, y nosotros básicamente lo que hemos escogido es la suma, ¿vale? Tenemos que enlazarlo obviamente a una categoría o cómo lo pagamos, aquí es exactamente lo mismo. Y aquí al final pues tenemos la suma de todos los ingresos que tenemos y la suma de todos los gastos que tenemos, porque de momento está en positivo. En caso de que se quiere calcular en qué cuentas o a través de qué tipo de pago nos faltaría dinero en caso de que pagamos pues, un tipo de servicio a través de Bank Transfer y otros a través de la tarjeta, aquí lo podéis ver. Por ejemplo, aquí he añadido la parte de Rent and Bills en Cart y antes estaba puesto en Bank, por lo que nos está diciendo que nos están faltando 79 euros para poder pagar todo lo que se nos va a cobrar de la tarjeta, ¿vale? En este caso, pues hay que tenerlo en cuenta que del cash que nos ha sobrado tendríamos que ingresar 79 euros para poder acabar de pagar las cosas. Así que nada, espero que os hayan servido estas 3 plantillas. Hay muchísimas más, pero creo que estas son las principales para poder tener tus finanzas y para poder empezar a practicar las fórmulas. Así que nada, estate atento a los siguientes vídeos. Acuérdate de suscribirte a mi canal y darle al like. Nos vemos pronto.